Supongo que la segunda etapa en una discusión de las ideologías del siglo XX es el fascismo. Que es el bolchevismo, el nacionalsocialismo y el fascismo, todos los cuales son vistos convencionalmente como ideologías relacionadas y todos los cuales son vistos como fuerzas que los Estados Unidos de alguna manera superaron, generalmente militarmente, en el transcurso del siglo XX. Había un libro sobre el multiculturalismo que estaba viendo, un libro que pretendía ser un antídoto contra el multiculturalismo de un hombre llamado Alvin Smith, que sugiere que los estadounidenses podrían sentirse muy orgullosos porque hemos superado estas tres ideologías horribles y hemos hecho del mundo una democracia más segura al final. También hubo un artículo que apareció el 1 de enero de 2000 en el Wall Street Journal por el eminente erudito neoconservador. Tienes que perdonar el oxímoron de Francis Fukuyama, que, ya sabes, fue algo bueno. Fue un elogio a los Estados Unidos por ganar la Primera Guerra Mundial sobre la base de que no lo habíamos hecho. Dice que la gente puede deplorar el hecho de que lo que vino después de la guerra fueron estos sinvergüenzas como Hitler y Stalin, pero valió la pena porque simplemente podría haber argumentado que era evitable, lo que creo que parecía sugerir si hubiéramos hecho lo correcto, cosas como sentarse en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Pero todo esto valió la pena en cualquier caso porque el resultado de la guerra al final fue que habíamos destruido la civilización burguesa del mundo occidental, lo cual es algo bueno desde un punto de vista neoconservador, porque el mundo habría sido menos igualitario, menos feminista, menos abierto al tipo de estilo de vida yuppie que supongo que el señor Fukuyama lidera o le gustaría imaginar que lidera. Y todos estaríamos viviendo, y él dijo, una versión liberalizada de Sudáfrica. Supongo que esto fue antes de que Nelson Mandela se hiciera cargo, y no habría un estado de bienestar en todos los demás aspectos buenos de la democracia liberal, tal como él la entiende. Y, ya sabes, hasta entonces nunca había sido consciente de que el Kaiser luchaba por todos estos buenos ideales, pero aparentemente lo era, ya sabes, al menos según Fukuyama. Pero no hay duda de que la Primera Guerra Mundial es, en muchos sentidos, una especie de punto de inflexión, porque las interrupciones de la guerra, la economía en tiempos de guerra y la movilización que trae la guerra, y finalmente las frustraciones causadas por el Tratado de Paz posterior, alimentarán los movimientos de masas de los años de entreguerras, de los cuales hay tres principales. Fascismo, comunismo y nacionalsocialismo. Si uno mirara el mundo tal vez en la década de 1920, parecería que el más exitoso de los tres fue el fascismo. Mi amigo John Lukács, ya sabes, siempre me dice que, ya sabes, Mussolini hablaba en serio, Lenin era una broma. Creo que con eso quiere decir que Mussolini apeló a algo real, el nacionalismo. Ya sabes, la gente siente esto en sus entrañas, mientras que el marxismo-leninismo se basa en un ideal abstracto universalista en el que, fuera de los intelectuales, la mayoría de la gente no cree, y si algunas personas pelearán porque tienen hambre y quieren comida o quieren la redistribución de la tierra. En cualquier caso, creo que en la década de 1920 el fascismo fue visto como la ola del futuro, el paradigma de una sociedad gerencial. Y otra cosa que surge de principios del siglo XX y el crecimiento de las sociedades industriales de masas es la noción de planificación gubernamental. Y el modelo italiano es visto como uno que estaba funcionando en la década de 1920, en gran parte debido a la fanfarronería y las relaciones públicas, etc. Pero también parecía ser capaz de combinar ideas que parecían pertenecer al siglo XX, tanto el nacionalismo como el socialismo. Pero lo que era muy importante sobre el socialismo era bastante ambiguo. Hablaba de colectivismo. Hablaba del Estado totalitario que era un Estado totalitario. Pero en realidad el Estado no era tan total.
Hubo una economía libre muy grande que continuó existiendo en Italia a lo largo de la década de 1920 hasta la de 1930, que, por cierto, generalmente no fue criticada por los socialdemócratas progresistas y otros que sí consideraron la reforma de Mussolini, su revolución en Nzionala, como un intento serio de crear dentro de las naciones particulares, una especie de modelo de planificación social gubernamental que podría exportarse en las condiciones adecuadas a los Estados Unidos, Inglaterra y otros países. En realidad, diría que no es hasta el surgimiento del nazismo y la alianza de Mussolini con Hitler que el fascismo se percibe como una ideología de derecha malvada. Hay un muy buen libro de John Patrick Diggins sobre el fascismo visto desde los Estados Unidos, en el que él, ya sabes, analiza temas de la nueva república, y casi todos allí, incluido John Dewey, quedaron muy impresionados por Mussolini y vieron en él un arquitecto del tipo de planificación social que estaban tratando de introducir. De hecho, Dewey deseaba usar la palabra corporativismo para describir lo que estaba haciendo hasta que Mussolini cayó en desgracia, momento en el que eligió con gran éxito el término liberalismo para describir lo que claramente era antiliberal. Pero ese término ha podido mantenerse. Pero en cualquier caso, creo que el fascismo de los años 20 es visto como un modelo mucho más exitoso que el bolchevismo. Los bolcheviques están buscando a tientas. Hay varios intentos de tomar gobiernos por la fuerza en Inglaterra, Francia y otros lugares, todos los cuales serán descubiertos y descarrilados muy rápidamente. El gobierno ruso está luchando. Hace una alianza con los alemanes en la década de 1920. En realidad, la derecha alemana quiere la alianza que pueda entrenar a las tropas alemanas en Rusia. Pero esto realmente no ayuda. Esto no ayuda mucho a los rusos, ni al gobierno soviético en términos de influencia occidental. El Partido Comunista en los Estados Unidos es más o menos una broma. Se divide, es decir, se fragmenta constantemente, particularmente después del ascenso de Stalin, de modo que si uno lo hiciera. Y luego, por supuesto, hay un intento de toma de posesión comunista de China en la década de 1920, que fracasa estrepitosamente. Otros intentos fracasan estrepitosamente en Hungría, en Alemania y en otros lugares. Así que la Finlandia. Así que los soviéticos no parecen estar en una posición particularmente fuerte, mientras que los de Mussolini son hombres de honor. Se envían fascistas. Hay Chicago, un aviador, Belbov, viene aquí, y ponen de hecho, todavía está en pie en Buckingham Park en Chicago, y esto se pone en el segundo año de la Revolución Nacional Italiana. Y fue muy honrado. Quiero decir, este aviador italiano lo acosaba, le arrojaba flores y confeti y demás. Así que la década de 1920 fue en gran medida, creo, un periodo en el que los fascistas parecían ser el modelo de gestión exitoso, ¿de acuerdo? En la década de 1930 se produjo el ascenso del nazismo en Alemania. Realmente no quiero entrar en una discusión sobre si el nazismo es fascista, si el nazismo es estalinista. De hecho, es una combinación. Los alemanes eligen entre varios modelos de gestión, pero el resultado es infinitamente más demoníaco y siniestro que lo que sucede en Italia, aunque no más siniestro o demoníaco que lo que sucede en Rusia bajo Stalin, solo tiene una prensa peor porque termina en el bando perdedor de la Segunda Guerra Mundial. Pero los nazis alemanes también van a disfrutar de un cierto éxito por un tiempo a pesar de las malas relaciones públicas causadas por su antisemitismo, que no es bien recibido en los Estados Unidos. Quiero decir, la Alemania nazi es odiada. Quiero decir, al contrario de lo que dicen los grupos judíos, que todos amaban a Hitler y esto no es cierto. Quiero decir, los nazis eran odiados en Estados Unidos, e Inglaterra y otros países, particularmente por su antisemitismo, que era muy flagrante. Se puede ver la humillación de los judíos en estas películas y demás, que circularon. Y estos no fueron bien recibidos en los países occidentales, y durante un tiempo incluso crearon una reacción en el liderazgo fascista de Mussolini.
De modo que este era el lado oscuro de los nazis. Pero sí usaron el lenguaje de la paz. Y para citar la expresión de Ralph, deseaban servir a la humanidad. Y es increíble la cantidad de discursos de Hitler que contienen la palabra Frieden, estamos haciendo esto por la paz. Lo que sea que estén haciendo es siempre por la paz. Queremos poner esta disputa fuera del camino o algo así, y entonces todos podemos tener paz. Por lo tanto, usa este lenguaje de paz, pero el comportamiento hacia los judíos y hacia otros grupos que son señalados para un tratamiento especial es tan desagradable y también tan ampliamente conocido que los nazis no recibirán una prensa tan buena, ciertamente, como la que tenían los fascistas italianos antes. Sin embargo, creo que John Lukaku escribe sobre este periodo es correcto, que en la década de 1930 parece que Hitler se ha convertido en una especie de fascista líder, y muchas personas lo admiran y lo ven como un gran líder nacionalsocialista que, en cierto sentido, ha asumido y perfeccionado el paradigma fascista italiano. También hay, como el historiador, creo que Arnolte, el germanista, y con razón lo señala, una especie de competencia que se desarrolla entre un modelo fascista nazi y un modelo bolchevique en la década de 1930, en el que las personas que son fuertemente anticomunistas en Europa Central se sienten en algunos casos impulsadas a apoyar a los alemanes. Debido al lado germano, italiano en lugar del lado soviético, ven esto. O del lado comunista, y los comunistas, creo, son vistos con toda razón a lo largo de los años 30 como los asesinos en masa más peligrosos. Quiero decir, ya han llevado a cabo las cosas que Hitler hará en la próxima década. Y también están apuntando sus energías destructivas contra la clase media. Son antiburgueses. Así que gran parte de la clase media se siente, según Note, y creo que esto es en parte cierto, depende de la zona, sienten que de alguna manera la conexión germano-italiana o el campo ideológico es más seguro que el campo comunista. Y de alguna manera, se podría decir, emocionalmente o en términos de disposición, se desvían en esa dirección. Sin embargo, los comunistas van a comenzar a regresar a los soviéticos en la década de 1930, a pesar del hecho de que están masacrando salvajemente a personas en Ucrania y luego durante los juicios de purga, etc., porque en este momento Stalin está siguiendo, al menos en términos de sus relaciones con los países occidentales, la táctica del Frente Popular, por la que él llama. Bueno, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Litinov, hace un llamamiento a todos los partidos progresistas occidentales para que se unan a los partidos comunistas en un frente contra la amenaza fascista. Y esto, en cierto sentido, mejora el stock de los comunistas. Los comunistas también son capaces de hacer avances durante la depresión. Ciertamente los hacen en Alemania, donde ayudan a derribar la República de Weimar, junto con los nazis. El papel comunista fue probablemente igual de significativo. Y los comunistas también desempeñaron un papel en la interrupción del gobierno francés en la década de 1930 junto con los partidos de la derecha nacionalista. Y la membresía comunista en los Estados Unidos aumentará. Quiero decir, los comunistas logran sacar, creo, 1 millón de votos en un momento en las elecciones estadounidenses. Se vuelven muy sustanciales. Pero el problema es que se separan porque están fragmentados en los Estados Unidos entre los seguidores de Trotsky, los seguidores de Stalin, otro tipo de sectarios comunistas como las cometas de piedra del amor, de las que, por cierto, provienen algunos de los neoconservadores. Les encantan las cometas de piedra. No son realmente trotskistas. Pero hay todo este tipo de movimientos comunistas disidentes y fragmentados, y a algunos de ellos, de hecho, les disgustan los soviéticos más de lo que les disgustan los nazis. Sin embargo, creo que habría que decir que en la década de 1930 los comunistas se convirtieron en una fuerza importante o se los vio como una fuerza importante de resistencia tanto contra los nazis como, en cierta medida, contra los fascistas. Siempre usan la palabra fascismo para referirse a todos sus enemigos de la derecha o a todos los fascistas, incluidos los socialdemócratas. Los llaman fascistas. Pero quiero decir, esa es una especie de alianza antifascista que proporcionan, y también son capaces de proyectarse con éxito en los países
europeos como un partido obrero, que redistribuirá los frutos de la producción y superará lo que parecen ser las desigualdades e irregularidades o interrupciones del sistema capitalista. Así que la década de 1930, los comunistas hacen una reaparición, y no hay duda de que si nos fijamos en el final de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas son grandes ganadores. Son grandes ganadores a pesar del hecho de que habían sido traicioneros. Habían apoyado a los nazis, algo que casi nunca se ha mencionado. Quiero decir, nunca oigo esto mencionado. Ni siquiera se menciona cuando nunca se atreve a mencionar esto, incluso en Francia. Quiero decir, si dices esto, ya sabes, esto se considera una declaración fascista. Pero en Francia llegaron tan lejos en la observación del pacto nazi-soviético cuando Hitler y Stalin eran aliados que a. Socavaron el esfuerzo de guerra de los franceses, b. Golpearon, mataron a miembros del Partido Comunista que lucharon contra Hitler. Y fue solo cuando la Unión Soviética fue invadida que el Partido Comunista en Francia, Italia y otros países se dio la vuelta, ¿ves? Pero al final de la guerra, no solo llevan el manto del antifascismo y la resistencia, sino que llevan a cabo salvajes represalias contra personas que son mucho menos culpables de colaboración que ellos. Y lo hacen en Italia, en Francia y en otros países. Y los comunistas también son capaces, como un país como Yugoslavia, de eliminar a los oponentes monárquicos de los nazis que se habían resistido a ellos, los nazis, y luego presentarlos como colaboradores fascistas. Este es siempre el caso. Tienen mucho éxito. Todavía hacen este tipo de cosas. Todavía continúa. Continúa para siempre. Nunca terminará. La izquierda siempre representa a todos contra los que luchan como fascistas. Incluso si estas personas son 100% antinazis, eran fascistas. Y esto continuará al final de la guerra, pero al final de la guerra exige represalias salvajes. Hay un libro en francés publicado en los años 60 por un hombre llamado Paul Celan llamado Les Venus et la Libération, la liberación vencida, que da cifras muy detalladas. Y estás hablando de cientos de miles de personas que desaparecen. Y en Italia, en realidad fueron cientos de miles los que también fueron eliminados allí. Y mucho de eso era solo una cuestión de vengarse y a alguien no le gustaba. Pero el Partido Comunista de alguna manera sale de la guerra oliendo bien, habían ganado. Y, por supuesto, habían sido los peores colaboradores. Se dieron la vuelta y exterminaron a otras personas al final de la guerra, y ganaron incluso la mejor fuerza de resistencia en estos países durante la guerra. No lo eran. Esto es mentira. Pero lo que hacen es tomar el control de la izquierda y del llamado lado antifascista y llegar a la cima al final de la guerra. Los comunistas continuarán en lo más alto por un tiempo, aunque para la década de 1950, creo que hay una reacción muy definida en la otra dirección en la mayoría de los países europeos. Creo que hay una especie de movimiento hacia la derecha que comienza a tener lugar. Y tienes, ya sabes, una especie de gobiernos conservadores democristianos. Incluso hay partidos neofascistas que ganan elecciones o ganan elecciones locales, pero que pueden reorganizarse en algunos países. Y los comunistas generalmente tienen muy mal olor en todo el mundo occidental, y son vistos como represivos, están asociados con el estalinismo, etc. Y en este punto se desarrolla una teoría que creo que podría ser, ya sabes, reexaminada, examinada y reexaminada hoy, porque es una con la que sé que crecí, y creí hasta hace relativamente poco tiempo. Y esta es la opinión de que el comunismo, el nazismo, todas estas cosas son movimientos totalitarios, y que todos son más o menos lo mismo. Y la lucha contra el nazismo conduce a la lucha contra el segundo tipo de nazismo, que es el bolchevismo soviético, y que de alguna manera somos los buenos porque terminamos destruyendo a todos estos monstruos al final, o al menos oponiéndonos a todos estos monstruos al final. Y la teoría del totalitarismo, que es originalmente... Bueno, varias personas lo juntaron. En realidad, hay un marxista desviacionista llamado Franz Borkenau en la década de 1930 que presenta esta teoría.
Sabía que Carl Wittfogel había creado esa teoría en la década de 1940, pero es un libro famoso de Brzezinski y Karl Friedrich. Zbigniew Brzezinski y Karl Friedrich sobre el totalitarismo que surge poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se plantea este argumento de que los gobiernos totalitarios son cualitativamente diferentes de los democráticos y autoritarios, porque los gobiernos totalitarios controlan todo en las sociedades que toman y usan el terror como una forma de imponer el control, distorsionan la realidad al crear algún tipo de ideología que es una tontería empírica, pero que imponen a las personas como un instrumento de control. Distort reality by creating some sort of ideology that is empirical nonsense, but which they force upon people as an instrument of control. Los gobiernos autoritarios son vistos simplemente como regímenes subdesarrollados que existen, o regímenes primitivos que existen en partes económicamente primitivas del mundo. Partes del mundo que aún no se han modernizado, porque una vez que se modernicen, se formarán clases medias, junto con un fuerte impulso hacia la creación de instituciones democráticas parlamentarias. Por lo tanto, España tiene un gobierno autoritario porque es económicamente primitivo y agrario bajo Franco. A medida que se urbanice, se trasladará al buen campo democrático. Mientras que los gobiernos totalitarios son una especie de callejón sin salida. Quiero decir, no pueden ir a ninguna parte. Tienen que ser eliminados, generalmente por la fuerza, porque su control es total y son incapaces de evolucionar, ya que destruyen totalmente cualquier cosa que se interponga en su camino. Hannah Arendt presenta este argumento de una manera turgente y germánica en lo que creo que fue uno de los libros peor escritos. Los libros peor escritos de todos los tiempos, Los orígenes del totalitarismo, también lo es. Es una especie de libro que es como un cubo de basura, en el que se tiran todas las ideas que se le ocurrieron a este refugiado alemán. Pero parte de su argumento es mostrar que Hitler y Stalin realmente tienen raíces similares, y que el estalinismo y el nazismo son más o menos lo mismo, pero uno es una continuación del otro. Ahora, creo que si escuchamos este tipo de argumentos, no hay nada intrínsecamente ofensivo o que parezca irrazonable en ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de derecha e izquierda, realmente no queremos decir, ya sabes, Hitler de un lado y Stalin del otro, o si hay un espectro político en el que estas personas, ya sabes, están de un lado o del otro, es diferente de cualquier espectro político del que querríamos ser parte, ¿verdad? Y en general podemos estar de acuerdo en esto. La pregunta en mi mente es por qué este modelo de totalitarismo nunca fue realmente ampliamente aceptado, excepto como una herramienta de propaganda militar para perseguir la Guerra Fría. Quiero decir, la mayoría de los intelectuales no parecen estar de acuerdo con esto. Esto se debe a que a la mayoría de los intelectuales les gustan los comunistas y no quieren compararlos de ninguna manera con Hitler o incluso con Mussolini, ¿verdad? Y recuerdo que incluso cuando era un joven profesor asistente en Case Western Reserve hace muchas décadas, la gente nunca se referiría al comunismo, sería el estalinismo. Y el estalinismo nunca fue tan malo como el fascismo. Aunque Mussolini solo mató a unas 10 personas y Stalin mató a unos 50 millones, no querrás comparar estos dos. Así que siempre hubo esta comparación favorable del estalinismo con el fascismo italiano, o ciertamente con Franco, que era incluso peor que Hitler. Pero el hecho es que la mayoría de los intelectuales no compran esto porque pensaban que el comunismo y el tipo de socialismo manipulador en el que creían eran realmente lo mismo. Era como si no hubiera razón para hacer estas distinciones, ya sabes. Y por otro lado, creo que probablemente creían que Richard Nixon era al menos tan malo como Hitler o algo así. McCarthy. Quiero decir, ves esto en la CNN. Quiero decir, McCarthy era peor que Stalin. Ya sabes, tenía a todo el país presa del miedo y demás. Así que, quiero decir, los intelectuales eran en realidad muy suaves con los comunistas. Pensaron que Stalin tal vez fue un poco demasiado lejos, pero de todos modos votarían por uno de sus secuaces. Pero quiero decir, el argumento totalitario nunca se compró realmente.
lo haría porque era fuertemente anticomunista y pensaba que los comunistas eran, de hecho, los peores asesinos en masa de todos los tiempos y estaban siendo defendidos por todos, ya sabes, en nombre de luchar contra un enemigo fascista muerto hace mucho tiempo, y así cuando esto continúa incluso ahora. Pero el modelo totalitario, creo, es defectuoso desde el principio, y trataré de explicar por qué. No todos los gobiernos totalitarios han actuado de la manera en que se supone que deben actuar los gobiernos totalitarios. Por ejemplo, la Unión Soviética no se vino abajo porque la invadieron. Quiero decir, Hannah Arendt te dice que se va a desmoronar porque estos países van a ser derribados o habrá un derrocamiento violento del gobierno. La Unión Soviética no desapareció de esa manera. Lo que había era que se había mejorado por etapas de lo que había sido bajo Stalin, y finalmente, ya sabes, simplemente implosionó desde adentro cuando se extendió demasiado. El gobierno chino, que era, ya sabes, bastante totalitario, de hecho se ha vuelto mucho mejor de lo que era bajo Mao. Quiero decir, puede que no sea un estado ideal en el que querríamos vivir y demás, pero es para decirnos, también es cuestionable en mi mente si Mao es China realmente tenía control sobre. O el gobierno realmente tenía control sobre todos. Estás tratando con un país de más de 1.000 millones de personas que están dispersas en una masa de tierra muy, muy grande. Tengo una joven colega china que está escribiendo un libro sobre política china, en el que ciertamente no es marxista, y argumenta que el gobierno central tiene muy poco control. El gobierno central tiene muy poco control sobre la gente, recaudan muy pocos impuestos, no pueden. El sistema económico es tan ineficiente en el país. Y sigues así. Quiero decir, países que consideramos totalitarios. Tal vez brutal, desagradable, no querrías vivir allí, pero ¿siguen necesariamente el modelo totalitario? Y mi respuesta es no. No saben que todos tienen que ser derrocados desde adentro para ser eliminados. Lo que yo diría al final es que todo el modelo de totalitarismo, y creo que Ralph Raccoon y yo estábamos discutiendo esto, y Ralph tal vez quiera hacerme una o dos preguntas puntiagudas y vergonzosas al final. Creo que un problema con el modelo totalitario es que básicamente es un intento creado por la izquierda socialdemócrata de proyectar en el comunismo lo que es una especie de vagabundo nazi fascista. Y de nuevo, John Lukács argumentó que Hannah Arendt era esencialmente una trotskista, y que los orígenes del totalitarismo son una visión trotskista tanto de Alemania como de la Unión Soviética. Que de alguna manera es una forma descarrilada de socialismo lo que ha resultado en este tipo de régimen monstruoso. Pero lo que hace que la Unión Soviética sea mala es que se parece a un Estado fascista. De modo que se podría decir que el paradigma del mal último en la concepción totalitaria es siempre algo así como el nazismo. No son los soviéticos. Los soviéticos son malos porque son fascistas rojos, usan el término de Harry Truman. No es que los nazis estén imitando a los comunistas, lo que puede ser históricamente cierto. Creo que Nolte tiene razón. Quiero decir, el modelo de que Hitler era el modelo de Stalin estaba ahí. No, es que los soviéticos se convirtieron en algo parecido a lo que eran los alemanes u otros países fascistas malvados en la década de 1930, y por lo tanto solo se puede tratar de la manera en que lo fue la Alemania nazi diezmando, entrando allí, apoderándose del país, etc. Así es. No todos, por supuesto, llegan tan lejos. Por lo general, nunca están tan enojados con los soviéticos como los alemanes, pero no quieren invadirlos, bombardearlos, ya sabes, llevar a cabo bombardeos de saturación contra los rusos. No obtienes este tipo de, bueno, ya sabes, ya no es posible. Pero en realidad, la aversión a los soviéticos, generalmente entre los defensores de la teoría totalitaria, nunca fue tan fuerte como la aversión a los nazis. Y creo que lo que normalmente se obtiene es un intento de presionar a los soviéticos o a los chinos. ¿Cuáles son las características del gobierno alemán nazi?
Uno de los casos interesantes de esto es 1984 de George Orwell, quien es visto de muchas maneras como la persona que toma los modelos gerenciales de James Burnham. Fue presentado por Burnham como la evolución gerencial, y toma este modelo y luego lo usa para crear esta sociedad infernal y distópica, ya sabes, en la que varias regiones se están matando entre sí y así sucesivamente. Y supuestamente este es un libro antiestalinista. Bueno, lo he leído, y me parece un libro antinazi. Quiero decir, lo has hecho. Son militaristas. Quiero decir, hay algunas cosas estalinistas allí, como la guerra contra Trotsky, que se convierte en Goldstein en 1984. Pero es una sociedad perpetuamente beligerante, siempre involucrada en la guerra contra otras regiones y movilizándose para la guerra. Y no puedes evitar sentir al ver esto que lo que está describiendo es, ya sabes, la glorificación fascista de la guerra, que luego transfiere a los comunistas. Si lees a Orwell, siempre dice esto, que los comunistas parecen nazis. Quiero decir, esto es algo que dice en su correspondencia. Finalmente, diría que todo esto lleva a una especie de malentendido, y este es un problema que mi amigo Hans Hermann Hofer tuvo hace unos años cuando sugirió en un artículo que la Alemania nazi no era tan totalitaria como la Unión Soviética de Stalin. Y esto se consideraba el peor tipo de lesmagiste, o simplemente un crimen contra la humanidad o contra la nobleza del alma humana, y así sucesivamente. Y en realidad lo era. Su artículo, creo, fue prohibido en alguna revista libertaria, y lo colgaron en efigie y demás. Ahora, lo que dijo es perfectamente cierto. Quiero decir, es como evidente por sí mismo que, quiero decir, los nazis pueden haber sido muy desagradables. Encarcelaron a miembros de mi familia, probablemente mataron a otros. Quiero decir, no tengo, ya sabes, un breve para ellos, pero no tenían el tipo de intelectual, el tipo de control de la opinión que los medios de comunicación y el Estado tienen en los Estados Unidos hoy en día. Quiero decir, o en Alemania hoy. Quiero decir, Alemania es un infierno de totalitarismo intelectual hoy en día, incluso en comparación con Hitler. Quiero decir, Hitler mató a mucha más gente, los pusimos en campos de concentración, fueron brutalizados, todo lo demás. Era un gángster, era un asesino en masa. Pero si estás hablando de totalitarismo, también tienes que hablar sobre el control del pensamiento. Esto es básico para el totalitarismo. Y los nazis no controlaban el pensamiento de la misma manera que los comunistas. ¿Sabes? Sin embargo, yo diría que los estados comunistas se desmoronaron, se desintegraron en cierto punto, todos se desmoronaron. No tienes que invadirlos si alguna de estas cosas se vino abajo, aunque eran más totalitarios. La izquierda es siempre más totalitaria en este sentido, en el sentido de que intenta controlar el pensamiento de la gente, reconstruir su conciencia, mucho más intensamente y mucho más implacablemente que cualquier gobierno de derecha o incluso un brutal gángster ultranacionalista como Hitler. Simplemente no hay comparación. Esta es la forma en que opera la izquierda. Y no creo que el modelo totalitario realmente tenga eso en cuenta, que estos son diferentes tipos de control. Ya sabes, que los nazis cometieron asesinatos en masa, maltrataron a la gente, invadieron países por todas partes, llevaron a cabo una política exterior demente, todo lo demás, pero no se involucraron en el mismo grado de control del pensamiento que los comunistas en la mayoría de los países. Sin embargo, incluso el comunista cambiará. Quiero decir, si nos fijamos en la Hungría comunista de hace 20 años, había menos control del pensamiento que en los países de Europa Occidental de hoy, que sin embargo tienen economías de mercado relativamente más libres. No lo voy a hacer. Sabes, no hay nada de qué escribir en casa. Hay economías muy socializadas, pero hay más mercado libre en Alemania hoy que en Hungría hace 20 años, pero yo diría que hay mucho más control del pensamiento. Encarcelamiento por estar en desacuerdo con la corrección política, criminalización de todo lo demás, pero hay más de una economía de mercado. Una vez más, esto no se ajusta al modelo totalitario, que creo que es realmente una especie de reliquia liberal de la Guerra Fría al final. Quiero decir, en realidad no funciona explicar todas estas variaciones, y el hecho de que no todos los gobiernos totalitarios se comportan de la misma manera, supuestamente los gobiernos totalitarios, y algunos son capaces de cambiar desde dentro. Es muy posible que los soviéticos cambien desde dentro. Los nazis podrían no haber sido capaces de hacer esto. Podrían haber empeorado cada vez más. ¿Pero el modelo nazi se aplicaba necesariamente a la Unión Soviética?
¿Eran los nazis tan intelectualmente totalitarios como los soviéticos? No, no lo eran. Pero, por otro lado, puede haber otros aspectos de su gobierno que eran más peligrosos. Pero, ya sabes, creo que hay que mirar los modelos políticos individuales, incluso de los gobiernos más desagradables, sin hacer estos juicios. ¿La Italia de Mussolini era un Estado totalitario? Bueno, por mucho que a Mussolini le gustara el término totalitario, la respuesta es no. Era un Estado bastante débil. Todos marchaban con uniforme o algo o cantaban una canción, pero así había sido. Ya sabes, tenía una economía relativamente libre. En comparación con los Estados Unidos de hoy, no se involucró en una política exterior particularmente aventurera. Bombardearon Corfú. Intentaron apoderarse de Albania, ya sabes, debía habérselo dado a ellos. Solo tómalo, ya sabes, sin quejas. Pero, ya sabes, quiero decir, no trataron de servir a la humanidad de la manera en que lo hacemos hoy. Así que no tenían los medios para hacerlo. Quiero decir, eran dos personas débiles. Pero creo que lo fue. En general, estuve de acuerdo en cierto punto en que Italia no era totalitaria, solo mala o algo así. ¿La España franquista era totalitaria? Porque muy a menudo el término se usó. La respuesta es no. Era una especie de dictadura militar tradicional. Entonces cayó en el régimen autoritario. El argumento sobre los gobiernos autoritarios me parece mucho más convincente que los totalitarios, que hay gobiernos que no se desarrollan en, se podría decir, sociedades de clase media en toda regla, que son una especie de socioeconómicamente más en el pasado, que generalmente son altamente agrarios, y hay ciertos tipos de crisis políticas y sociales que ocurren que favorecen a un gobierno de partido único con un líder fuerte. Y eso suelen ser asuntos de tiempo. Por lo general, se dejan llevar o se transforman en otra cosa. Entonces, creo que lo que uno puede acordar sobre el gobierno autoritario sin asumir necesariamente los juicios que se asocian con el modelo totalitario, que creo que se vuelve cada vez más abierto a cuestionarse. Y creo, como dije, cada vez más asociado con un cierto tipo de política liberal de la Guerra Fría. Y espero haberte dado suficiente comida para pensar. Ya que he dicho mucho, eso causará controversia o al menos hará que piense en los problemas que he planteado.